La mayoría de los juegos largos, sin importar qué tan buenos sean, siempre, por ley general, van a presentar agujeros en el guión debido a que es casi imposible tener un control total de la historia con tanto contenido. Muchas veces estos agujeros son imperceptibles la primera vez que termina la historia, sin embargo, al jugarlos por segunda o tercera vez, descubres que muchos de estos no son tan pequeños como aparentaban y que, si bien no arruinan por completo la historia, tienen un gran potencial para hacerlo si lo analizamos en retrospectiva. Sin embargo, el término plot hole o agujero de trama está bastante exagerado hoy en día, ya que si algún personaje en el juego realiza cierta acción que va contra la lógica o favorece el desarrollo de la historia de manera muy conveniente, se le cataloga con ese término, bastante lejos de su verdadero significado. Para estar en contexto, definiremos a los agujeros en el guión como aquel suceso que se produce cuando una pieza de información o acción contradice algo que ya se había establecido con anterioridad o algún suceso del pasado, ya sea porque es necesario para avanzar la trama o simplemente porque a los guionistas se les olvidó. A pesar de tener historias y personajes bien contados, la saga Ace Attorney no está libre de este pecado en este aspecto, dado que en muchas ocasiones se contradicen hechos establecidos en juegos o casos anteriores con tal de seguir avanzando. Esto no quiere decir que sea malo, dado que en su mayoría no son notables, aunque rejuegues cada entrega varias veces, sino que solamente te das cuenta si estás muy atento y tienes buena memoria. Es por eso que el día de hoy vengo a compartir con ustedes, sin ninguna clase de orden, 5 grandes agujeros de trama en la saga que, según el punto de vista desde el que lo veamos, pudieron haber arruinado el caso en el que aparecieron, aunque al final fueron pasados por alto. Durante el primer juego nos enteramos que la madre de Maya era una medium muy capaz que trabajó con la policía para resolver un caso en el cual no podían sentenciar al sospechoso debido a la falta de pruebas, y que ésta se convirtió en el hazmerreír de la nación dado que el sospechoso resultó ser inocente y la información clasificada sobre el caso fue filtrada por cierto individuo. Hasta ahí todo normal. Sin embargo, en Turnabout Goodbyes descubrimos que el incidente en el que estuvo trabajando Misty Fey es el mismo en el que Gregory Edgeworth, padre de Miles, perdió la vida a manos de Von Karma. A lo largo de este caso conocemos al presunto homicida, en aquel entonces un guardia de seguridad de la corte llamado Yanni Yogi, el cual finge ser un adulto mayor con problemas de demencia. Sin embargo, lo que nos importa en este punto es el cómo consiguió este sujeto que lo absolvieran de todo cargo. El abogado defensor encargado de llevar su defensa, Robert Hammond, planteó su caso ante la corte como locura temporal debido a la falta de oxígeno, lo cual ocasionó daños irreversibles en su cliente. Yogi siguió completamente esta charada y fue absuelto de todo cargo debido a dicha situación. Más que haber obtenido un resultado de inocente, las condiciones bajo las que se suscitó el siniestro le sirvieron para escapar del encarcelamiento. Repitiendo esto, el sujeto, más que ser declarado no culpable, fue absuelto de todo cargo gracias a que actuó bajo un estado de locura debido a la falta de oxígeno, con un posible daño cerebral irreversible. ¿En qué choca esto con el exilio de Misty Fey? En que no tiene sentido. Más adelante descubrimos que el verdadero culpable fue Von Karma, pero eso no se sabía hace 15 años. El virtual culpable fue Yanni Yogi, liberado de todo cargo por situaciones externas ocurridas durante el asesinato. Entonces, ¿por qué Misty Fey se convirtió en una burla, en un fraude? Si bien con el juego olvidas esto, durante 15 años el culpable oficial fue el indicado por ella, pero no pudo ser encarcelado debido a una enfermedad mental. Misty Fey no se equivocó, y aún así tuvo que abandonar a sus hijas para limpiar un nombre que, en primer lugar, no tiene sentido que deba limpiar, dado que el culpable fue absuelto debido a la locura y no a un fallo cometido por ella. Farewell My Turnabout es para muchos el mejor caso de la franquicia, y con justa razón se ha ganado ese mérito. Sin embargo, a pesar de estar muy cerca de ser perfecto, tiene una mancha que siempre va a pasar desapercibida a menos que te pongas muy meticuloso. Durante el primer día del juicio, obtenemos una prueba irrefutable sobre la culpabilidad de nuestro cliente, una fotografía en la que se le muestra en su disfraz saliendo del vestidor de la víctima después del asesinato. ¿Cuál es el problema con esta foto?
Sencillo, no debería existir, al menos no en el momento en el que presuntamente fue tomada. Me explico. La señora Olbach robó la cámara de Lotta debido a que quería la nota que se encontraba en el estuche. Al leer la nota se enteró del presunto romance entre Juan Corrida y Adrian Andrews, por lo que decidió ir a espiar por sí misma para descubrir la verdad tras los rumores. Debido a su presencia, Andrews tuvo que disfrazarse del Nickel Samurai para no ser descubierta por Olbach, que estaba patrullando la zona. Para que Olbach haya ido ahí debido a los rumores momentos después del homicidio, tuvo que robar la cámara en primer lugar, y si Lotta no tenía su cámara debido a que en ese preciso instante estaba en posesión de Wendy Olbach, ¿cómo pudo haber tomado esta foto con dicha cámara? Francamente, este agujero en el guión es imperceptible, incluso habiéndolo jugado una decena de veces. Sin embargo, el hecho sigue ahí, aunque para mí esto tiene un arreglo muy fácil. Se pudo haber dicho que la que tomó la foto fue Wendy Olbach y no Lotta Hart, cosa que a mí me gusta pensar para quitar esa pequeña mancha en este gran caso. El término Era Oscura de la Ley comenzó a trabajarse en Apollo Justice, pero no es hasta Dual Destinies cuando se profundiza sobre todo esto. Según se nos cuenta a lo largo del juego, todo comenzó cuando un abogado defensor presentó evidencia forjada durante un juicio, siendo este Phoenix Wright, pero el detonante fue el asesinato de una persona a manos de un fiscal, siendo este Simon Blackwell. Si nos apegamos a esto, no debería haber ningún problema, falsas evidencias y asesinatos de parte de los supuestos protectores de la justicia y de la verdad. Pero ¿qué pasa si lo miramos en retrospectiva? Tenemos bastantes inconsistencias, las cuales pudieron haber detonado esta Era Oscura unos cuantos años antes. Por ejemplo, Manfred von Karma y Miles Edgeworth en el juego 1, conocidos por buscar el veredicto de culpable sin importar nada, incluyendo el uso de pruebas forjadas. Si bien la veracidad de esto respecto a Edgeworth era solo una leyenda, von Karma fue atrapado utilizándolas, al menos una vez, además de ser el asesino de Gregory, un abogado defensor, descubierto 15 años tras haber ocurrido. Tenemos también lo ocurrido con Lana Skye y Damon Gant, la jefa de fiscales del distrito siendo una persona corrupta siguiendo las órdenes del jefe de policía, el cual asesinó a un fiscal para conseguir su puesto. No se queda muy atrás en cuanto al impacto en el sistema legal del juego. Lana tuvo que falsificar pruebas y seguir las órdenes de Gant con tal de proteger a su hermana, pudiendo llevar a gente inocente a la cárcel si fuese necesario. Uno que tal vez no muchos conozcan, Callisto G, Tyrell Batt y Ben Faraday, servidores de la ley como abogada defensora, detective y fiscal, respectivamente, deciden crear un grupo delictivo dedicado a robar la información de grandes corporaciones con tal de exponer sus actividades ilegales y poco éticas. Si bien en un inicio la intención del grupo era enfocada al lado del bien, poco a poco uno de los miembros se vio corrompida por las ansias de poder y riqueza. Callisto decidió asesinar a Faraday y chantajear al detective Batt con tal de seguir apoyando a la organización criminal de contrabando para la que trabajaba. Si bien hay algunos otros escándalos extra, estos tres por sí solos son situaciones bastante fuertes que pudieron haber desencadenado la Era Oscura de la Ley un par de años antes. Si bien el impacto de saber que Phoenix Wright fue uno de los causantes tal vez no pueda ser superado, hay que reconocer que tiene ciertas fallas que pudieron haberse trabajado un poco más. Es bien sabido por todos que Apollo Justice es un juego que por sí solo es un plot hole gigante con patitas y rutina diaria. Sin embargo, esta gran cantidad de irregularidades se debe a que se tenía una idea similar a la de The Great Ace Attorney, un gran juego dividido en dos. Lamentablemente, eso no lo salva de serias inconsistencias. Si bien Shu Takumi abusó de los Deus Ex Machina en este juego, cada caso tiene al menos dos agujeros en la trama de tamaño bastante considerable. Si bien no quiero meterme con los casos 2 y 3 porque sería burlarme de este juego, no puedo pasar por alto el sistema Mason en el cuarto caso. Y es que esto se explica prácticamente por sí solo. La idea es interesante, realizar una recopilación de sucesos importantes a través del tiempo. Sin embargo, lo que no está cool es que tengas que ir al futuro para presentar pruebas en el pasado, las cuales no puedes relacionar con dicha línea de tiempo hasta que las vivas una vez haya sido al futuro.
No me malinterpreten, las 8 pequeñas historias que experimentamos en esta modalidad son buenas por sí solas, sobre todo las interacciones con Kristoff en su celda solitaria y Zack Grimari, momentos antes de su muerte. Sin embargo, el hacer necesario visitar estas 2 localizaciones en específico para poder romper los psicocandados en el pasado, hacen que te replantees sobre cuánto esfuerzo le dedicaron a escribir dicha parte. Misty Fey fue un personaje al que le pudieron haber sacado bastante más contenido antes de asesinarla de manera tan abrupta. Y es que aparecer 2 veces de esta manera en casos tan importantes para sus respectivos juegos nos dice algo. No tenían ni la menor idea de qué estaban haciendo con el personaje. Bridge to the Turnabout, a pesar de tener varias manchas que lo alejan un poco de la perfección, es mi caso favorito. Y siempre me pregunté algo desde la primera vez que lo jugué. Algo que se nos deja claro durante los 2 primeros juegos en repetidas ocasiones. Una medium experimentada puede controlar el espíritu que canaliza para que éste no haga cosas inesperadas. Si esto es así, el caso simplemente nunca hubiera pasado, al menos no de la manera en la que el juego lo llevó a cabo. Repasemos un poco. Morgan Fey ideó un plan con Dahlia para asesinar a Maya, y que así, la pequeña Pearls se convirtiera en la nueva maestra de la aldea de Khura'in. Es por eso que tras la ejecución de Dahlia, Pearly debería ir al templo de Hasakura y canalizarla para que ésta asesinara a Maya usando su cuerpo. Godot descubrió este plan y se adelantó para planificar junto a Misty Fey y Iris el cómo poder evitar que este se llevara a cabo, donde en el peor de los casos alguien podría perder la vida. Durante la noche en la que se supone el asesinato se llevaría a cabo, Misty distraería a Pearl para que ésta no pudiera canalizar a Dahlia. Sin embargo, esta desapareció repentinamente y, temiendo lo peor, la líder del clan Fey canalizó el espíritu de Dahlia, la cual tomó control de su cuerpo y se encaminó a asesinar a Maya en la cueva. ¿Notan algo extraño? Por si aún no se dan cuenta, se los plantearé así. Misty Fey, líder del clan Fey, maestra de la técnica de canalización de Khura'in, un prodigio en dicho arte, no debió haber tenido ningún problema en controlar a los espíritus que canalizaba. Entonces, ¿cómo diablos hizo Dahlia para intentar asesinar a su hija utilizando su propio cuerpo? Entre más vueltas le das al asunto, más difícil es no pensar que los guionistas se olvidaron de este hecho por completo. Y no me malinterpreten, como dije arriba, el caso es buenísimo, personalmente mi favorito, pero este gran agujero argumental tiene el poder de arruinarlo completamente desde su inicio. Sin embargo, quiero plantear mi teoría con la cual esto puede arreglarse, al menos en mis pensamientos. Al estar exiliada, Misty Fey perdió práctica en su canalización, por lo que al llamar al espíritu de Dahlia, el cual el juego nos deja entender que es bastante poderoso, no pudo controlarla, y debido a esto ocurrió lo que ya conocemos, una hermosa historia con la que concluyó la para nada olvidable trilogía principal. Eso es todo por este día, espero hayan disfrutado del video tanto como yo haciéndolo, y si realmente les gustó me encantaría que dejaran su pulgar arriba y lo compartieran con alguien a quien podría interesarle. Nos vemos en la siguiente, hasta luego.